Imagínense ustedes la situación. Vienen un domingo llegando muy felices, muy contentos, temprano con su familia a la tercera iglesia y la encuentran clausurada con líneas de advertencia y el pastor delante con un garrote y diciendo: no pueden pasar a la iglesia, regrésense, no pueden entrar. Ese es el impacto que genera este mensaje del profeta Jeremías al pueblo israelita, cuando un día, dicen los biógrafos de Jeremías, venían al templo a adorar y lo primero que se encontraron a las puertas del templo fue al profeta Jeremías impidiendo la entrada del pueblo. No pueden pasar, el templo está cerrado, no pueden pasar. El profeta Jeremías, como todos los profetas de la Biblia, era un hombre apasionado por Dios. Su corazón ardía en celo por el Señor. Y él era de una familia de sacerdotes. Es algo interesante porque generalmente los profetas y los sacerdotes son dos bandos contrarios, pero Jeremías estaba en medio de esa tensión entre los profetas y los sacerdotes. Y siendo sacerdote, era uno de los responsables de recibir a la gente en la adoración al Señor, pero un buen día recibe de parte del Señor un mensaje que lo único que lo motiva a hacer es a plantarse delante del templo, de la puerta del templo, y prohibir la entrada al pueblo. Y la porción que acabamos de leer es un fragmento de ese mensaje, un mensaje contra el templo, un mensaje contra el pueblo de Dios, en el cual Jeremías confronta al pueblo de Dios y por ende nos confronta a nosotros con la manera en la cual adoramos. Ya la semana pasada les comentaba que después de que hubo un gran progreso, un gran esplendor en el reino de David y de Salomón su hijo, y construyeron el templo al Señor, vinieron otros reyes después de ellos y empezaron a cometer una serie de actos idolátricos en contra del Señor. En ese afán de construir un imperio grande y de tener recursos y de tener aliados, los reyes se casaban con las princesas, las hijas de reyes de otras naciones que tenían a sus propios dioses, tenían sus propias formas de adoración, y entonces las esposas traían a sus dioses a la tierra de Israel y los reyes fomentaban o facilitaban la adoración a esos dioses, dioses como Baal, como Asera, como Astarte y toda una serie de dioses de distintas naciones. El problema, hermanos, es que cuando el rey permitió esa entrada de los ídolos y de los dioses falsos a Israel, rápidamente se contagió como una plaga la adoración y todo el pueblo estaba adorando a dioses falsos. Y ese mismo pueblo que adoraba a los dioses falsos ahora quería venir también a adorar a Jehová en el templo santo de Dios. Y Jeremías dice que no es posible hacer eso y menciona hace por lo menos 3 denuncias en contra del pueblo de Dios cuando se presenta ante Jehová para adorar. La primera de ellas nos invita a reflexionar sobre cómo nos venimos a presentar delante del Señor o cómo preparamos nuestro corazón para venir delante del Señor. En el versículo 9 y 10 dice el profeta Jeremías: ustedes roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que llega a mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas esas abominaciones. Ahora escuchemos eso con lo que dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Mientras los israelitas venían cantando al templo, el Salmo 24,
sus manos estaban llenas de engaño, habían jurado por dioses falsos. Es contrario a la naturaleza de Dios y al objetivo del templo presentarse así. Dice Jeremías, los habitantes de Jerusalén pecan y con toda desfachatez se presentan delante de Dios en el templo para cumplir su deber religioso de cada sábado, de cada día de reunión, y se regresan a pecar. Observemos qué clase de pecados cometen. Dice que roban, que matan, que cometen adulterio, que juran en falso y que queman incienso a otros dioses. Esos son 5 pecados que encontramos que están explícitamente prohibidos en el llamado decálogo, en los 10 mandamientos. No tener dioses ajenos, no jurar en falso, no robar, no matar, no cometer adulterio. Pero si nosotros leemos todos los demás 10 mandamientos, que serían: acuérdate del sábado para consagrarlo, honra a tu padre y a tu madre, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, vamos a observar que en realidad los israelitas estaban cometiendo o estaban incumpliendo 7 de esos 10 mandamientos. 7. ¿Por qué? Si roban y matan, generalmente el robo viene de la codicia, entonces es el robo y la codicia, y entonces siguen a otros dioses, tienen imágenes falsas, queman incienso a Baal, se postran delante de él, se presentan ante la casa del Señor que lleva su nombre, jurando en falso, matan, cometen adulterio, roban y cometen codicia. Solamente hay 3 pecados que no cometen. El primero de ellos, 2 pecados que no cometen, porque ya dijimos que el robar viene de la codicia. El primer pecado que no cometen es la observación del día de reposo, ¿verdad? Porque eso sí lo hacían. Pecaban, cometían faltas contra los otros 10 mandamientos, pero venían y se presentaban delante del Señor. Porque claro, dice la palabra del Señor que santificarás el día de reposo. Entonces venían ellos y se presentaban delante del Señor. Sí, pero habían pecado del resto de la semana en contra de Él. Santificar el día del Señor, hermanos, no es despertarnos el domingo 30 minutos antes, hacer una oración, ponernos a cuentas con Dios y entonces venir a la casa del Señor. Me recuerda cuando era niño y venía Navidad o venía mi cumpleaños y siempre la advertencia, ¿verdad? Pórtate bien o si no, no va a haber regalos. Y durante ese mes nos portábamos bien, claro que sí. Santificar el día de reposo no es portarnos bien en la mañana del domingo para venir ante el Señor y presentarnos con manos limpias. Santificar al Señor, santificar el día de reposo, es vivir vidas santas el resto de la semana. Vivir vidas santas el resto de la semana para que al venir el día de adoración tengamos manos limpias y corazones puros que hemos purificado y que hemos limpiado cada día de la semana. Esa es la primera denuncia de Jeremías contra el pueblo, que se presentan, cumplen el día sábado, pero realmente no lo han santificado, sino que han vivido una vida constante de pecado durante la semana. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? ¿Qué escuchamos que el Señor nos está llamando en nuestra vida? Santificar el día de reposo, celebrar el día domingo, no es despertarnos 30 minutos antes del día domingo para ponernos a cuentas con Dios. Es vivir una semana buscando la santidad y la limpieza de corazón. La segunda denuncia de Jeremías contra los habitantes de Jerusalén viene contra las familias. Porque el otro pecado que los israelitas no cometían era el de honrar al padre y a la madre. Ese no era un problema, Jeremías no lo denuncia, no al menos de manera explícita. De hecho, nunca se les reprocha a los hijos que no honraron a sus padres, sino que da un ejemplo muy lindo, muy bonito, de cómo las familias juntas adoran al Señor. Lo encontramos
en Jeremías 7:18. Es un ejemplo muy bonito de la adoración en familia. Dice, los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen la masa para cocer panes, para ofrecérselos a la reina del cielo. Toda la familia, qué bonito se ven, ¿verdad? Trabajando juntos, hijo, ve por la leña, el papá está haciendo el fuego, la mamá está preparando la masa, todos juntos muy bonitos para presentar su adoración a los ídolos falsos. Hermanos, un grave error que cometemos como familias es llevar a nuestros hijos de nuestra familia a la adoración incorrecta, a los dioses falsos, a los ídolos mentirosos de nuestro tiempo. Dice aquí que ofrecen sus sacrificios a la reina del cielo, pero investigando en el contexto histórico, la reina del cielo era la consorte de Baal, era uno de esos dioses que demandaban y esperaban sacrificios de los hijos, es decir, que cada padre tenía que ofrecer al primero de sus hijos en sacrificio. ¿Sí se dan cuenta de esto? La familia está organizando una adoración a un Dios que termina destruyendo y matando a sus hijos. Y nuestros dioses en nuestra vida actual, en nuestro tiempo actual, terminan destruyendo a nuestros hijos. Cuando lejos de fomentar la adoración correcta, los valores cristianos al Señor, fomentamos otro tipo de valores que al principio no parecen ser tan malos, les damos otra visión de lo que es la vida, diferente a lo que dice el Señor. No les enseñamos a buscar primeramente el reino de Dios, sino que se realicen ellos mismos. Todas esas cosas que suenan muy lindas, que se pintan muy bonito en las redes sociales, son los dioses falsos de nuestro tiempo que terminan comiéndose y destruyendo a nuestros hijos. Y la familia, muy contenta, muy bonitos, trabajando juntos, buscando cosas que no son el reino de Dios y que en última instancia terminan estando en contra del reino de Dios. La familia debería ser el primer lugar donde se fomenta la adoración a Dios. Y no me refiero nada más a que tengamos un tiempo devocional, qué bueno que lo tengamos, que oramos, que leamos la Biblia juntos, qué bueno que lo hagamos, sino que la adoración a Dios implica precisamente lo de antes, vivir vidas santificadas que honren al Señor cada día de la semana, para entonces presentar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. No podemos seguir permitiendo que las familias, nosotros nos distraigamos con cosas lindas que el mundo ofrece, que tal vez no son tan malas, que tal vez por eso las permitimos, sino que debemos pararnos firmemente y decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. La tercera denuncia de Jeremías en contra de la adoración del pueblo es precisamente una denuncia en contra del templo o en contra de usar el templo y la adoración como una especie de amuleto mágico o de comodín o de carta de cambio con el Señor. Fíjense lo que dice Jeremías en los versículos 4, 8 y 10. Dice, no confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo estas abominaciones. El problema de los israelitas es que ellos decían, bueno, si nosotros estamos pecando lo que sea, pues vamos al templo. Y ya con eso Dios nos perdona. Además, Jeremías vive en un periodo muy complicado en la historia de Israel. Jeremías es uno de los profetas que se encarga de anunciar
que viene ese ejército invasor de Babilonia en contra de Judá para destruirlo. Y la gente decía, ¿cómo crees que va a venir el pueblo de Babilonia a destruir Jerusalén? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre pensar que Dios va a permitir que la ciudad donde está su templo sea destruida por un ejército pagano? No te creas eso. Por eso dicen que son palabras falsas, que son palabras engañosas. Dice la gente, aquí está el templo de Dios, aquí no nos va a pasar nada. Me acuerdo cuando éramos pequeños, en el año 2000, ¿se acuerdan que decían, verdad, que cuando llegara el año 2000 se iba a destruir el mundo y las computadoras se iban a volver locas? Y hubo ahí una serie como de temor y de preocupación. Y me acuerdo que mi papá, pues en son de burla o de guasa, decía, pues si el mundo se acaba en el 2000, nos vamos a casa de tu abuelito, ¿verdad? Y los israelitas decían, bueno, pues si vienen los babilonios, nos vamos y nos metemos en el templo del Señor. Aquí estaremos seguros. Pero Dios ya le había dicho a Jeremías que no importa si está el templo, no importa si está el templo, la ciudad va a ser destruida por el pecado. Y entonces no tiene sentido pensar que por venir al templo, que por hacer una oración cada día, que por escudarnos detrás de la adoración que ofrecemos al Señor, el Señor ya nos va a perdonar, ya va a pasar por alto todo lo que hemos cometido atrás. Es una especie de amuleto, ¿verdad? Una carta de cambio. Señor, mira, yo me porto mal, pero en caso de que me quieras hacer algo, pues acuérdate que fui al templo y llené ahí los capítulos que leí y traje mi ofrenda y todo. El Señor dice que eso es falso. Fíjense lo que dice en los versículos 12 al 14. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. El santuario en Silo era un monte en Samaria que había sido destruido ya precisamente por el ejército que venía ahora sobre Judá por el pecado del pueblo. Y les dice, vayan y vean lo que hice por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y porque los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice en Silo con esa casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, así haré con el lugar que les di a ustedes. El pueblo pensaba que podían hacer sus vidas como les diera la gana, porque tenían ese amuleto de protección, el templo de Dios. Ahora, esto no significa que no debamos venir y adorar al Señor, no significa que no debamos venir ante Dios como pueblo reunido para cantar, celebrar su victoria, anunciar su nombre y su salvación. No, pero no debemos hacer de la adoración un amuleto, una excusa, un escudo para tener vidas lejos del Señor como se nos da la gana. 3 denuncias contra el pueblo: que no santificamos el día del Señor porque vivimos vidas lejos del Señor, que no hacemos de nuestras casas y de nuestras familias que adoran al Señor, que nos escudamos tras rituales y tras formas para pretender que el Señor no va a juzgar a su pueblo. Y pudiéramos decir, bueno, yo no adoro ídolos falsos, ¿no? Nunca no he matado a nadie, no he mentido. Tal vez si rascamos un poquito descubrimos que no somos tan buenos como pensamos que lo somos. Pero fíjense lo que dice el Salmo 24: ¿quién vendrá delante del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. Y hermanos, yo creo que todos estamos buscando esa pureza del corazón. Creo que todos queremos vivir una vida agradable al Señor, pero tenemos que reconocer que ese estándar es muy alto. Y que no sé si siempre podamos cumplirlo. Por eso dice el Señor en Jeremías 7:11:
¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Yo mismo la he visto. Pero esa palabra cueva de ladrones, nos hace pensar en Jesús. Cuando entrando en Jerusalén, llegó al templo y vio precisamente ese desorden. ¿Sí? La gente que venía a adorar al Señor se encontraba con que había que cumplir ciertos requisitos, cambiar su dinero por el dinero oficial del templo. La gente que venía de lejos tenía que pagar precios adicionales para poder comprar un animal y ofrecerlo delante del Señor. Había un sistema corrupto que manejaba el templo y que impedía la entrada de las personas. Se impedía la entrada, por ejemplo, a los gentiles, se impedía la entrada a los niños, se impedía la entrada a las personas que tuvieran algún defecto. No podían presentarse delante del Señor. Pero cuando Jesús llega con un látigo, voltea todo el sistema del templo, lo para, cambia todo. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo 21:14, que llegaron ciegos y cojos y que Jesús los sanó. Y yo a menudo me encuentro que soy ciego en mi pecado, que estoy cojo por mi pecado y que quiero venir ante el templo del Señor. Es más, se me ocurre pararme aquí a predicar. Pero me aferro a Cristo, quien por su vida, por su sacrificio, por su resurrección, me limpia, me purifica, para que a pesar de mi pecado, me pueda presentar delante de Él como soy y decirle: no soy limpio de manos, no soy puro de corazón. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y podamos presentar nuestra adoración a Dios. Amados hermanos, este mensaje es un mensaje que nos confronta con nuestro pecado, que nos recuerda que no podemos tolerar, ni debemos tolerar que el pecado y la vida de pecado guíe y dirija nuestras vidas. Que debemos fortalecer nuestra adoración familiar y que no debemos escudarnos en los rituales o en las formas. Es un mensaje duro, pero nos recuerda también que Cristo nos santifica, que Cristo nos perdona, que Cristo nos renueva. Palabra de Dios, gracias a Dios.